Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, como les dije en el mail, hoy vamos a ver las funciones y vamos a hacer unos ejercicios con DataFrame, que es lo más frecuente que uno va a usar. Entonces, primero, ¿qué es una función? Un segundo para poder verlo ustedes también. Ya, ahora sí. Una función es una serie de operaciones definidas, usualmente involucra data que produce algún resultado. O sea, igual como en matemáticas, por ejemplo, una función es donde podemos guardar operaciones o podemos guardar un listado de instrucciones que queremos repetir más de una vez. Entonces, para no tener que... ¿No les llegó el mail? Lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp. ¿Me dan un segundo para escribirlo en el grupo de WhatsApp también? Siempre envié un mail hoy día en la mañana, que me están preguntando. Ya los que llegaron recién, oh, qué lata. Bueno, eso, revisen el correo y para que no, por si les llega en spam, pónganle ahí que no es spam para que los siguientes correos lleguen a la bandeja normal. Vale. Los que llegaron recién, porfa, que escríbanme su nombre y root por el chat para poder después dejarlos en la asistencia. Ok, ya, entonces ahora sí. Las funciones son, como dijimos, un objeto donde vamos a poder guardar operaciones o instrucciones. Un trozo del script puede ser con valores, sin valores. Hay una infinidad de posibilidades, todo lo que hacemos fuera de las funciones lo podemos hacer adentro, y la gracia es que luego podemos llamar esa función y vamos a estar corriendo todo ese trozo de una sola vez. Entonces, si es algo que necesitamos hacer repetitivamente, podemos usar mejor la función, así no tenemos que escribir cada operación todas las veces que lo ocupemos. Entonces, como les dije, puede tener data como input o puede no tenerla, o sea, puede pedir que le ingresemos valores o no, y también puede que produzca nueva data como resultado, o puede que no, que solamente haga alguna acción que nosotros le estemos pidiendo. ¿Listo? Y las funciones en R se guardan como objetos. O sea, al igual que las variables, las asignamos con el operador que es esta flechita, ¿verdad? Que es el signo menor que con un guión. Entonces, esta es la estructura que tiene una función. Primero tenemos que poner el nombre de la función, igual como poníamos el nombre de la variable, y luego el operador que asigna el valor a este nombre,
la función function es la función que nos va a definir que esto que estamos escribiendo es una función, ¿sí? Y a esta función, entre paréntesis, le podemos entregar cuantos argumentos nosotros queramos o incluso podemos entregarle ninguno. Depende de lo que queramos hacer. Luego tenemos que abrir llaves y dentro de estas llaves van a estar todas las órdenes que nosotros les demos, todas las operaciones que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, acá están definiendo una variable temporal que está definida porque acá está el operador y la definición es otra función, o sea, va a haber una función dentro de otra función. Esa es una opción de lo que podemos hacer. O acá podemos poner directamente un valor a esta variable o podemos hacer una operación matemática, podemos hacer cualquier cosa que nosotros definamos, ¿verdad? Acá definen una variable final, o sea, que es otra variable que recibe otro valor, que también puede ser una función, puede ser un valor, puede ser un número, puede ser un texto, puede ser cualquier cosa que nosotros definamos. Y luego, esto es súper importante, viene el comando return. Con return, lo que va a hacer es retornar este valor, el valor que está en la variable final. Entonces, cada vez que nosotros ejecutemos esta función, todo lo que está dentro es temporal. O sea, esta variable no la vamos a tener guardada en nuestra memoria, en la memoria de R. Ya, solo lo que esté como retorno puede quedar guardado en la memoria. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos retornar todo lo que estamos guardando adentro, tenemos que retornarlo con este comando cada uno de los valores que queremos retornar. ¿Ya? Entonces, vamos al R, a ver las funciones. Voy a abrir un nuevo script. Ya, entonces, acá ya. Podemos, por ejemplo, querer calcular el área de una circunferencia. Ya, bueno, acá. Cálculo circunferencia. Por decir algo. Recuerden que todo lo que empiece con gato, R no lo va a leer, es solo un comentario. Entonces, para recordar la fórmula para calcular el área de una circunferencia es A igual a pi por R al cuadrado, donde R es el radio. Entonces vamos a calcular el área de la circunferencia. Pongamos una 1. Podemos usar pi por, si tenemos una circunferencia de radio 4, va a quedar 4 elevado a 2, ¿verdad? Y tenemos el área, voy a borrar el historial. Ya, vamos a tener guardada el área de la primera circunferencia, acá en nuestra memoria. ¿Sí? Poner una segunda área, que es pi, pero esta vez el radio es, no sé, 7, ¿ya? Elevado a 2. Y ahí queda guardado. Ya, entonces, si ven, estamos repitiendo el mismo procedimiento varias veces.
Y en realidad lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, ocupar la variable R como el radio, como una variable aparte. Podemos llamar R, va a ser el valor, no sé, 5, y vamos a decir que el área de la circunferencia va a ser pi por R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como R ya tiene un valor, lo va a considerar al calcular el área, ¿verdad? Ahí tenemos el área, que lo está calculando con 78. Entonces podemos cambiar simplemente el valor de R, podemos poner R4 y debería en A arrojar el mismo que habíamos calculado en A1, ¿verdad? Y lo estamos trabajando con el valor de la variable donde podemos poner cualquier valor, ¿cierto? Se va a poner cualquier valor y lo va a calcular. Ahora, eso mismo lo podemos hacer con una función. Entonces podemos hacer una función que se llame, por ejemplo, área circunferencia. ¿Ya? Este es el nombre que nosotros le vamos a poner, pueden poner lo que quieran. Luego de la función, el nombre de la función va a ir lo que le vamos a asignar, y lo que le vamos a asignar es una función de R, ¿verdad? Entonces vamos a usar el comando function. Y dentro de function va a ir el parámetro o el argumento que nosotros le vamos a entregar a la función, en este caso R, ¿verdad? Le tenemos que entregar un radio para que pueda calcular la fórmula. Entonces, todo lo que necesite para hacer las operaciones de adentro, tenemos que entregársela como parámetro. Entonces vamos a definir que el área va a ser pi por R al cuadrado. ¿Sí? Y luego vamos a retornar la variable área. Entonces, return área. Entonces corramos la variable función y se fijan acá en la memoria, queda en la sección function y queda área, ¿cierto? Pero la variable área, que es la variable que está dentro de la función, solo existe dentro de la función. Si acá yo llamo a la variable área, dice que no existe, ¿cierto? Objeto no encontrado. Porque es una variable temporal. Entonces, por ejemplo, podemos llamar a la función área circunferencia y le vamos a entregar el parámetro R igual a 3. ¿Y qué va a devolver? 28. ¿Cierto? Va a usar R como R igual a 3, va a hacer la operación que le estamos diciendo que haga y va a retornar la variable área, en este caso. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo una infinidad de veces sin tener que definir la fórmula cada vez y solamente cambiando el valor de R. Le vamos a poner 8, acá le vamos a poner 8.54, cualquier cosa, ¿cierto? 3 es suficiente. ¿Sí? Y ahí nos va a arrojar el valor del área en cada una de estas líneas. Ahora, si se fijan, estos valores no están siendo guardados en la memoria, porque estos no los guardamos en ninguna variable. Entonces, por ejemplo, para guardarlos en una variable, acá podemos usar, usamos A1 o 2, podemos guardar este en A3, ¿verdad? Y ahí se va a guardar en una variable en la memoria. ¿Sí? Acá solamente estamos retornando el valor. Para guardarlo en la variable tenemos que definirlo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende cómo se ocupan las funciones?
¿no? Ya. Entonces, como les había dicho, las funciones pueden hacer cosas que retornan valores o que no retornan valores. Ya me preguntan por el chat cómo podemos hacer, como preguntarle al usuario que ingrese un valor del radio. Y luego que calcule el valor de la variable. Ya, lo podemos chequear terminando este script. Chequeamos cómo preguntar al usuario que ingrese un valor, ya solamente que en estas líneas. Entonces podemos tener funciones que devuelven valores y funciones que no devuelven valores, como les había comentado. Acá tenemos. Acá definí una función que se llama función visible, que es una función, no recibe ninguna variable, y acá adentro está la instrucción, ¿sí? 2 más 7. Y luego llamamos esa función. Si corremos estas líneas, nos arroja 9, ¿verdad? Pero si corremos la de abajo, que si se fijan es exactamente igual, con la diferencia que ese 2 más 9 se lo está asignando a una variable, no lo va a retornar. ¿Por qué? Porque para que retorne el valor de esta variable que estamos guardando dentro de la función, tenemos que usar el comando return. Si no, lo único que está haciendo es guardarle en una variable temporal que existe solamente dentro de la función. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, lo que me habían preguntado, cómo preguntarle a la consola, podemos usar, por ejemplo, usar una R mayúscula para guardar el nuevo valor de R. Y podemos usar el comando readline from. Y acá ponemos el texto de lo que quiere que pregunte. Ingresar valor de R. Si corremos esta línea, acá nos va a preguntar que ingresemos el valor de R. Si le damos 5, por ejemplo, enter, y bueno, no hizo nada porque no le dijimos qué hiciera cuando ingresara el valor de R. Podemos llamar a la función que teníamos antes. Le vamos a decir que ahora el valor de R es R. Entonces, le damos R, ingresamos un valor y luego nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque al usar que ingrese un texto, lo entrega como texto, ¿verdad? Si se fijan acá, R lo está entregando como un valor de carácter, no numérico. Entonces, tendríamos que usar que la salida de esto fuera numérico. Porque nosotros queremos un número en este caso. Si ahora le damos un valor a R, no sé, 58, para elegir muy grande, y ahora está numérico y podemos calcular el valor de la circunferencia, el área, ¿ya? Entonces, este comando nos deja pedirle al usuario, al quien está corriendo el código, que ingrese un valor en específico o un texto. ¿Ya? Hay que tener cuidado con el formato como siempre. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Ya, entonces hasta acá llegamos a los ejemplos de las funciones. Ya. Luego lo vamos a ver con los ejercicios, pero esto con la teoría. Y recordemos un poco lo que vimos en la clase anterior de los vectores. ¿Y cómo podemos definir vectores? Esperando que alguien en sala de espera y no puede entrar. Denme un segundo. Bueno. ¿Ya? Entonces, recordemos cómo era la estructura de los vectores. Los vectores los podemos escribir con C. Podemos definir los valores. C paréntesis significa que lo que sigue va a ser un vector. Se podemos usar números, por ejemplo, 1.2, 2.8, 4.3, todos separados por coma. Entonces vamos a tener un vector que tiene 3 coordenadas, ¿verdad? Ahí puedo entrar. Y podemos construir vectores que sean, por ejemplo, de texto. ¿Cierto? En este caso, un vector de animales, por ejemplo. ¿Ya? Solo cadenas de texto. Podemos también tener vectores que son variables booleanas, ¿cierto? Las que tienen solamente 2 valores, true o false, 1 o 2. Y podemos tener vectores combinados. Podemos tener un vector que en una sea un número, luego sea una variable booleana, luego tengamos un texto. ¿Ya? Todos estos son posibles vectores, excepto el cuarto porque puse una C mayúscula. Siempre C minúscula. Ahí sí. ¿Ya? Y si recuerdan también podríamos ponerle nombres a los objetos que tenemos dentro del vector. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos una lista de supermercado, o sea, un vector que va a contener nuestros ítems del supermercado. Y podemos decir que, no sé, tenemos manzanas y vamos a alojar el precio. O sea, el vector contiene los precios. ¿Ya? Entonces, lo que contiene el vector son los precios y les vamos a nombrar con el artículo. Entonces, el nombre de 2000 es manzana, o sea que cada manzana vale 2000, o que cada kilo o lo que compramos en sí. Ya, entonces, no sé, millón. 500, vamos a poner. ¿Ya? Todas esas opciones de vectores tenemos. Ahora, listas. Listas cumplen la misma función. ¿Ya? Vamos a usar el comando list y prácticamente vamos a estar enlistando variables. ¿Ya? Entonces es la misma lógica que los vectores. Podemos tener listas de solo números, listas de textos, listas combinadas de diferentes cosas, ¿verdad? O sea, de diferentes tipos de datos.
Y la gracia de las listas es que dentro de la lista nosotros podemos tener otros objetos, por ejemplo, podemos tener vectores. Y podemos tener listas o listas de vectores, listas de diferentes tipos de objetos. Y todos los vectores que queramos pueden estar dentro, ordenados como un... ¿Me falta un paréntesis? No, me falta una coma. Ahí sí. Es más, no, como vimos también el comando matrix la semana pasada, o sea, la clase pasada, dentro de la lista podemos definir objetos de tipo matrix y también asignarle nombres. Entonces, por ejemplo, podemos llamarle matriz a un objeto de tipo matrix que recibe ciertos valores, que puede ser un vector, que es lo que le va a entregar los valores, y puede ser un vector de cualquier tipo también. Y tenemos que definir dentro de matrix, nos pide el vector que contiene los datos o el archivo que contiene los datos, donde sea que tengamos guardados los datos, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿No? Eso. Y podemos decir que en esta lista hay otro objeto que se llama vacío y que tiene el valor NA, por ejemplo. Y además hay otro objeto dentro de la lista que es, no sé, una secuencia. Una secuencia numérica. Se podemos usar, lo usamos también, 8. Y vamos a tener esta lista compleja. ¿Ya? Acá nos está dando una advertencia porque la cantidad de valores que les entregamos, que en este caso son 5, no es múltiplo de la cantidad de espacios que tenemos acá, ¿cierto? Acá hay 6 espacios. Se recuerden que acá siempre tenemos que tener cuidado que le entreguemos algo coherente, si no, R se las va a arreglar para terminar, como ven acá, las va a ir entregando y cuando se le acaben los valores va a empezar a repetirlos. No va a tirar un error, pero puede que esto no sea coherente para lo que queramos hacer. ¿Ya? Entonces acá tenemos la lista completa. Tenemos valores, tenemos una matriz guardada dentro, tenemos una variable guardada dentro y tenemos una secuencia guardada dentro, todo guardado dentro de esta lista. ¿Qué le podemos dar un nombre? Le podemos llamar lista. Lista 1. ¿Ya? Al guardarla, se va a guardar acá, ¿verdad? Y después podemos llamar cada cosa que guardamos dentro de la lista, llamándola por el nombre, llamándola por el nombre, lista 1, signo peso, y podemos elegir lo que queremos llamar que está dentro de la lista. ¿Sí? Por ejemplo, llamamos la matriz, y ahí nos va a imprimir la matriz. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a las listas. Ahora veamos los data frame, que son lo que más vamos a ocupar, lo que más uno ocupa en el día a día. ¿Sí? Y es como construimos planillas, cómo las recibimos desde Excel y cómo las importamos a Excel, van a ser con data frame. ¿Ya? Entonces construíamos un data frame. La estructura es bastante parecida a lo que hicimos con las listas.
podemos entregarle una lista al data frame, por ejemplo, esta misma lista, ¿ya? Se la podemos entregar a data, voy a ponerle, digámosle directo, data frame, data.frame, y adentro nos va a pedir que le entreguemos los valores que queremos escribir como data frame. Vamos a entregarle la misma lista que habíamos hecho, pero sin llamarla como variable, ¿verdad? Como lista. Y eso nos va a imprimir. Problema acá. No, tampoco vamos a poder imprimir matrices dentro de la. Ya, hagamos otra lista. En el data frame no vamos a poder guardar matrices directamente, hay que transformarlas. Ya, entonces primero veamos con vectores que son directos. Entonces podemos llamar a un vector, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro vector. Que sean letras. Y un tercer vector que también puede ser de cualquier tipo, ¿no? Voy a escribir, no sé, decimales. Ahora sí. Data.frame, list, x y un listado de números. ¿Están todos bien? La lista separada por comas, ¿verdad? Me faltaban las comas de ahí. Cada elemento de la lista tiene que ir separado por coma. Ahora sí. Y entrega el data frame. Es un archivo, como usualmente usamos las planillas en Excel, ordenado, donde cada una de las columnas tiene el nombre y la variable correspondiente, y en cada una de las filas va la entrada correspondiente a esa columna. ¿Cierto? Como acá, por ejemplo, no le alcanzan los datos para llenar todas las filas de X y no tiene la misma cantidad de X, ¿verdad? De elementos. En X hay 6 elementos y tiene solamente 2. Entonces los va a repetir hasta llegar a llenar todas las filas. Lo mismo con Z. Y tenemos guardada un tipo data frame. Después, podemos escribir esto mismo, y data frame, como es un comando muy utilizado, ya no necesita que escribamos el comando list dentro, podemos enumerar los vectores directamente. Entonces vamos a escribir el comando data frame, vamos a escribir cada uno de los nombres de las columnas que nosotros queremos con los valores que tiene esas columnas, ¿ya? Y tener cuidado con la cantidad que le estamos entregando, ¿verdad? Si a una variable le entregamos más que otra, tenemos que estar conscientes de que esa otra variable se va a repetir hasta completar todas las filas que hemos definido, ¿ya? Entonces esto va a funcionar y va a dar la misma respuesta. ¿Qué más? Podemos, cuando trabajamos con data frame, muchas veces no sabemos estos valores que les vamos a entregar porque los vamos a recibir de algún análisis o los vamos a recibir y los queremos ir integrando mientras los vamos recibiendo. ¿Se entiende? Queremos ir construyendo esta planilla. Entonces lo que podemos hacer es crear un data frame, voy a poner df, un data frame vacío, ¿sí? Con las columnas que nosotras queremos,
que nosotros queremos. Por ejemplo, X igual a vacío y igual a vacío. Y Z igual a un vector vacío. Se va a crear un data frame. Las comas. Ahora sí. Vamos a crear un data frame. Si se fija, se vino para acá a la sección de data de la memoria. Le podemos dar clic y aquí vamos a observar el data frame si es que tuviéramos datos. Si guardamos este, le voy a poner data frame 2. A este le voy a poner data frame 1. Para seguirlo. Es data frame 1. Y ahí ven que vemos como estilo tabla, tal como se ve en Excel. ¿Ya? Así es como los vamos a recibir y cómo vamos a exportar las cosas que hacemos en Excel o en archivos separados por coma o en archivos separados por tabulación, dependiendo lo que tengamos. Bien, ¿qué más? Entonces empecemos con los ejercicios. Voy a sacar una impresión de pantalla. Se me olvida cada vez que... Ya. Los ejercicios... Tenemos este ejercicio. El conjunto de datos MTCARS, que lo vimos también en las sesiones anteriores, que está incorporado en el paquete base de Excel, intente responder las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Cuál es el peso máximo de los vehículos automáticos? ¿Cuál es el peso mínimo de los vehículos manuales? ¿Cuál es el desplazamiento medio de los vehículos de 6 cilindros? ¿Cuál es el desplazamiento medio de los vehículos de 4 cilindros y cuál es el desplazamiento medio de los vehículos agrupados por número de cilindros? Se vamos a hacer esos 5 y abrir un nuevo archivo para trabajar desde cero. Entonces, son 3 ejercicios. Ya, la primera pregunta nos pedía ¿cuál es el peso máximo de los vehículos automáticos? ¿Ya? Entonces vamos a ver el peso máximo de los vehículos automáticos. Primero, necesitamos... ¿se acuerdan cómo era el data frame? MTCARS. Ya, ahí está. Así está construido. Se lo voy a guardar en una variable para poder trabajar con él. Le voy a poner variable car. Me borrar acá para que vayamos viendo lo que vamos guardando. ¿Ya? Y acá guardamos nuestro dataset. Acá lo pueden, si le hacen clic, lo pueden ver completo en forma ordenada. Entonces tenemos, cada fila es un auto y cada columna tiene características de esos autos. Entonces nos piden el máximo de los autos automáticos. Primero tenemos que recoger todos los autos que son automáticos. Y para eso hay una función que es subset.
¿Se fijan acá? Siempre en la ayuda nos dice cómo poder ocuparla. Y subset, le entregamos la data, ¿ya? Que tiene que ser un objeto, el objeto que queramos dividir, que queramos seleccionar cierta característica en especial, ¿verdad? Luego podemos usar la variable subset, que es una expresión lógica que indica los elementos de filas que queremos mantener. ¿Ya? Entonces acá tendríamos que entregar una lista o un vector con true y false. Donde hay un true va a mantener ese elemento y donde hay un false lo va a eliminar. Y en select podemos indicar una expresión indicando la columna de donde se quiere seleccionar la data. Y ahí hay más argumentos. Está drop y después dice que incluso hay más argumentos que vienen desde otros métodos. Entonces, vamos a seleccionar primero todos los automáticos y los voy a guardar en una variable. ¿Sí? Vamos a usar subset. ¿De quién? Del dataset completo, o sea, de cars, que ya lo guardamos, ¿verdad? Y vamos a cars a ver dónde está, si es automático o no. Acá tenemos, bueno, como dato AM significa automático o manual, ¿ya? Entonces, donde hay unos son los automáticos y donde hay cero son los no automáticos. Eso es por cómo está construida la data. Cuando uno trabaja con datos propios sabe cómo está construida la data y qué significa cada uno de los valores. En este caso, esta columna nos entrega si es manual o automático. Como les dije, los unos son manuales y los ceros son, al revés. Los unos son automáticos, los ceros son manuales. ¿Ya? Entonces vamos a pedir todos los que AM sea igual a 1, que van a ser los automáticos, ¿verdad? Ahí está. Tiramos esa instrucción y si se fijan acá, car tiene ¿qué es? Ahí. Le voy a tener que llamar nuevamente a car, porque si se acuerdan cuando vimos los operadores lógicos, no tenemos que usar el igual, porque el igual asigna, igual que la flechita. Para comparar es igual. ¿Cierto? Entonces voy a volver a tirar acá para recuperar los valores originales, porque se cambiaron. Y ahora sí, automáticos. Car. Ahí sí. Llamamos de car todos los que AM es igual a 1. Y si se fijan acá, car tenía 32 observaciones y cuando hacemos ese filtro quedan solo 13. ¿Sí? Entonces acá tenemos car con todos los autos y acá en automáticos vamos a tener solamente los autos automáticos. Entonces esto es como usar los filtros de Excel, ¿verdad? Y acá podemos poner tantos filtros como queramos. Ahora queremos buscar el máximo. Era el peso máximo de los vehículos automáticos, ¿verdad? Entonces queremos encontrar de los automáticos, el peso es WT, ¿ya? Weight, y queremos encontrar el weight mayor de todos los autos automáticos. Entonces, como ya lo tenemos filtrado por automático, vamos a buscar el máximo, lo completo, va a ser
el subset de el dataset automáticos, donde WT sea igual, ¿verdad?, al máximo que encuentra en automáticos WT. O lo podríamos haber hecho de otra manera, el valor, primero buscar cuál es este valor máximo, le voy a poner acá M, por ejemplo, y podríamos definir cuál es el valor máximo que queremos buscar, que va a ser el máximo que se encuentra en esa columna, ¿verdad? En la columna automáticos, dataset automáticos, columna WT. ¿Sí? Y acá vamos a buscar ese auto. ¿Cuál es el auto que tiene el valor igual a este M que sacamos acá? Y ahí está. No, eso va en paréntesis. Ahora sí. Ahora sí. Se podemos llamar a máximo. Y ahí está. Y nos entrega toda la información de ese auto, donde el WT es mayor y es automático. ¿Alguna pregunta en este? Si quisiéramos solo el valor de cuánto es el máximo, podemos llegar hasta acá, ¿verdad? Acá ya nos está entregando el valor, que lo guardamos en M, y acá está, es 357. Y si queremos saber cuál es el auto que corresponde, le hacemos un subset y nos va a entregar toda la información de ese auto. Vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿cuál es el peso mínimo de los autos manuales? Entonces podemos hacer lo mismo. Esta vez vamos a hacer manuales. Y vamos a hacer un subset de los car. Donde AM sea igual a 0, ¿verdad? Y de hecho, no le voy a hacer así primero. Después podemos buscar a este máximo le voy a poner una M grande. Y ahora podemos buscar el mínimo. A ver, pequeña. Voy a hacer el mínimo de la columna que queremos, que era el mínimo de el peso mínimo también, ¿cierto? Entonces va a ser el mínimo de manuales de la columna WT. Y luego vamos a sacar el mínimo y vamos a guardar toda la información de ese auto. Entonces vamos a hacer un subset de manuales donde WT es igual a 1000. Damos esto. Subset. Y imprimimos 1000. Manuales. M igual 0, está bien. Hicimos mal. M igual 0. Mínimo de manuales de manuales WT. M es 2.4.
Y después queremos cuando WT igual igual, ¿verdad? De nuevo el igual igual. Ahora sí. Y todo esto que hicimos en 4 líneas también podríamos hacerlo en una sola línea si es que queremos. Por ejemplo, vamos a poner acá. Mínimo va a ser el subset de manuales, que manuales es el subset de cars cuando AM es igual a 0. Y queremos el WT cuando es igual al mínimo de manuales. Ya, ok, acá nos conviene directo, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces acá podríamos hacer solo 2. ¿Sí? Si no, tendríamos que hacer el subset de... No, demasiado. No sé si lo va a aguantar, pero intentemos. Subset de WT. No. Subset de manual, no. Subset de car igual a 0. De W. Ya, sí lo aguanta bien. ¿Sí? Entonces podemos escribir lo mismo en una sola instrucción. Se fijan, vamos paso a paso. Vamos a querer, primero necesitamos encontrar los manuales, ¿verdad? Y de los manuales vamos a filtrar los que son WT igual al mínimo que hay en esa columna, pero esa columna es de los manuales. Entonces tenemos que hacer un subset para encontrar los manuales y escribir la columna. Finalmente siempre lo podemos desglosar, se hace más fácil sobre todo al comienzo y después si quieren resumir código, porque está muy largo, qué sé yo, pueden agarrarlo y tratar de resumir lo que se pueda, ¿sí? Ir paso a paso, siempre es mejor para evitar los errores, para encontrarlos. Ya, vamos con la 3. Dice, ¿cuál es el desplazamiento medio, entre paréntesis TIS? Entonces nos está diciendo que TIS es el desplazamiento medio de los vehículos de 6 cilindros. Sí. ¿Cuántas clases? Sí, por favor, me están preguntando por el chat si mandan el nombre y el root, por favor, mándenme por el chat el nombre y el root para poder llenar la lista de asistencia después por clase. Y nos quedan 2 clases, este miércoles y el lunes ya se acaba. Okay. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Esta era la pregunta 1. Ahora voy a escribir acá. La 1 y 2. La 1 y 2, ¿sí? Acá. Esta era la 1. Y esta era la pregunta 2. Vamos con la 3. Ya, entonces la pregunta 3. Tenemos guardado car. Y nos preguntan cuál es el promedio de DIS de los autos con 4 cilindros. Entonces primero vamos a filtrar todos los autos que tienen 4 cilindros, ¿no? O sea, vamos a poner 4 cilindros y lo voy a guardar en una variable. O sea, vamos a usar el subset de
car, que es el completo, ¿verdad? Cuando sil es igual a 4. Y ahí, si lo vamos a ver que sil siempre tiene 4. ¿Sí? Son todas las filas donde sil es igual a 4. O sea, donde tienen 4 cilindros. Y ahora veamos cuál es el promedio de DISP. Acá está DISP. ¿verdad? De esos autos. Entonces simplemente vamos a sacar el promedio con la función min de toda esa columna de 4 del dataset que tenemos filtrado y nos vamos a la columna que nos interesa de DISP y arrojamos el promedio. 105. ¿Alguna otra pregunta? Otra. Ok, vamos a la pregunta 4. Ya. En la pregunta 4 nos piden, la voy a proyectar. La pregunta 4 dice, ¿cuál es el desplazamiento medio de los autos con 4? Esa es la que acabamos de hacer. La otra era con 6 cilindros. Bueno, hacer lo mismo con 6, ¿verdad? Y con 4, solamente cambiamos el argumento. Y la 5, ¿cuál es el desplazamiento medio de los vehículos agrupados por números de cilindros? Este era con 6. La 4 era con 4. Entonces podemos hacer lo mismo. Voy a poner acá 2 para que no se reescriba. 2. Y acá 4. Y nos arroja, y vaya. La que no habíamos arrojado era la de 6. Ahí está. Entonces vamos a la pregunta 5. Y la 5 nos pide el desplazamiento medio agrupado por número de cilindros. Pregunta 5. Entonces para eso vamos a necesitar un paquete. Necesitamos una función que nos permita agrupar por cierta variable. Entonces necesitamos instalar install punto packages ahí. Y el paquete que vamos a instalar es dplyr, dplyr. ¿Okay? Lo voy a comentar porque ya lo tengo instalado, ustedes lo corren y se va a instalar automáticamente. Y luego, luego que esté instalado, los que ya lo tienen instalado lo tienen que llamar, hay que activarlo para poder usarlo. Entonces para activarlo usamos la función library y llamamos el paquete que queremos usar. Ok. Entonces ahora ya está activado y podemos usar todas sus funciones dentro. Si se fijan acá, en rojo me salió un warning, ¿ya? Lo que me está diciendo es que los objetos, hay objetos en el paquete de Plir que están enmascarados con un paquete que se llama stats, filter y tag. Y acá hay otro que está enmascarado con base. Significa que dplyr y stats tienen una función que se llama filter, que es diferente, pero que se llama exactamente igual. Lo mismo con lag. Y también con base tiene una función tienen estas funciones que se llaman igual. ¿Ya? Entonces, si yo llamo una de estas funciones, si uso la función filter, por ejemplo, va a estar usando la función filter del último paquete que yo le haya dado library.
¿ya? Entonces, si ahora llamo a la función filter, va a estar usando la función filter de deplir y no la función filter de stat. ¿Ya? Entonces, si en algún momento queremos usar la función filter de stat, tenemos que definirlo directamente o volver a llamar al paquete stats, acá, como library. ¿Ya? Eso es lo único que está diciendo. Porque como no vamos a usar stats ahora, da lo mismo. Entonces, primero, vamos a usar la función tApply. Que nos permite agrupar, mira acá dice, aplicar una función a cada celda del arreglo. Ya, lo que nos permite es entregar un valor único, una combinación de niveles. ¿No? Entonces tenemos que entregarle X, que es el objeto que, con el que queremos dividir, o sea, con el que queremos formar la agrupación, ¿verdad? Al que se le va a aplicar la función que queramos aplicar, va a ser el X. Luego tenemos que decir en qué grupos va a aplicar la función que nosotros queramos y luego tenemos que decir la función que queremos que se aplique. ¿Ya? Entonces vamos a usar tApply. No, tApply. De disp, ¿verdad? Que es la función que queremos. Sil, que es por lo que queremos que se agrupe. Y la función que queremos usar, que es min, porque queremos calcular los promedios dentro de esos grupos. Y ahora tenemos que decirle en qué base de datos, en qué planilla queremos que aplique esto. O sea, vamos a poner la función with, que nos permite asignar. Se llama asignar acá esta función. Y si se fijan acá, nos devuelve la cantidad de cilindros con el promedio de dis para cada uno de estos segmentos. ¿Ya? Y para comprobarlo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un subset del S1. Vamos a hacer un subset de car donde los cilindros sea 4. Se vamos a obtener todos los valores, todas las filas donde los cilindros son igual a 4 y podemos calcular el promedio de S1 y la columna que nos interesa, que es this. 105.1364, que es lo mismo que acá. 105.1364. Entonces podríamos hacer esto para cada uno de los valores de SIL. Pero acá lo podemos aplicar sin saber cuáles son los valores. ¿Sí? Acá tenemos que saber cuáles son los valores, que también lo podemos llamar antes, y rescatarlos, ¿verdad? Y con eso poder usarlos acá si es que no los conocemos. Pero esta función permite hacerlo directo. También si son muchos valores, si tenemos, no sé, cilindros cantidad de cilindros que van del 1 al 10.000, o sea, no es aplicable en este caso, pero hay casos donde podemos tener factores donde son muchos factores, muchas categorías. ¿Ya? Entonces, esta fórmula nos permite usarlo directo. ¿Ya? Y lo va a entregar como unos solos valores. ¿Sí?
con una sola operación. Ya, esa era la última pregunta de acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto de lo que hemos visto antes? ¿No? Ya, entonces ahora voy a... ¿Sí? Me quedó la duda de para qué se usa el signo peso. El signo peso es para llamar objetos dentro de objetos. En el caso de el data frame, el objeto que hay dentro del objeto grande que es el data frame, que es la planilla, son las columnas. Entonces, por ejemplo, si tenemos el data frame mtcars, que es el por defecto, al usar el signo peso acá nos van a aparecer todas las columnas. Y si llamamos una sola columna, por ejemplo esta, nos va a imprimir como si fuera un vector de todos los valores que contiene esa columna en específico. ¿Ya? Y esto, la misma lógica se aplica para las listas, por ejemplo, o para las clases, que en el curso no vamos a ver clases, pero si lo ven por ahí, clases también se ocupa con esta lógica. Por lo que más vamos a ocupar son data frame, entonces los objetos que tenemos dentro de los data frame son vectores que corresponden a las columnas. ¿Ya? Entonces tomamos el data frame completo, como les dije, y eso es el data frame completo, cada uno como la planilla entera. Y si queremos llamar solamente una columna, aplicamos el signo peso. La otra forma de llamar a una columna es con, no sé dónde tengo el paréntesis cuadrado, ahí está. Con el paréntesis cuadrado y se escribe en filas, coma, columna. Entonces, si queremos todas las filas, no le damos valor a las filas, coma, si queremos la columna 3, por ejemplo. Nos va a entregar la tercera columna como un vector. La diferencia, en realidad es casi lo mismo, la diferencia es que el anterior mantiene el tipo data frame y este lo entrega solamente como un vector plano. Pero en la práctica es casi lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? ¿Eso? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta entonces? Ya. Vamos a usar... Ah, no les subí. Déjenme ponerlo en... Ya, la carpeta compartida acabo de subir, no sé que la había subido, pero no, una planilla que dice encuesta, ¿ya? Por si la quieren utilizar para que la descarguen, y así pueden ir haciendo lo mismo si es que están replicando. Se voy a abrir la planilla mientras. Ahí está. ¿Ya? Es la planilla de una encuesta. ¿Sí? Entonces primero revisémosla. La velocidad de la velocidad. Ya. Tenemos, cada una de las columnas es una variable. Había dicho. Entonces acá tenemos la identificación del hogar, es un ID. Pues tenemos la identificación de la vivienda, también es un ID. El siguiente es el total de personas que hay en un hogar. Después tenemos la condición de actividad, o sea, si el hogar está ocupado, inactivo o desocupado. Tenemos 3 niveles acá, entonces 3 categorías. Y luego empiezan las preguntas que se les hacen a las personas. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado, el nivel de educación actual? Ahí aparecen los niveles. Después, estado civil, edad. ¿Cuál es su ocupación u oficio? Pues, ¿cuál es la razón principal por la que no tiene conexión pagada a Internet? ¿Dónde utiliza más frecuentemente Internet? ¿En qué frecuencia usa Internet? ¿Su hogar,
tiene en uso y funcionamiento Calefón, electricidad, no, caldera eléctrica, hasta ahí llegó la pregunta. Su hogar tiene en uso y funcionamiento teléfono fijo, televisión pagada, después computadores, Smart TV, tiene acceso a conexión pagada a banda ancha fija, pues tiene acceso a conexión pagada a banda ancha móvil, teléfono móvil con plan de datos, tablets o dispositivos con plan de datos. Luego usa internet para obtener información en buscadores como Google y otros. Usa internet para informarse por prensa digital o redes sociales. Ya, y así un montón de preguntas. Quedan poquitas que... Ya, quedan altas. Ahí hay más preguntas. Ténganle. Después tenemos región, sexo y el ingreso per cápita del hogar. Ya. Entonces, importemos esto a R para trabajarlo en R. Okay. O sea, voy a limpiar acá. Limpiar acá también. Y voy a abrir un nuevo script. Entonces, para importar un data frame desde Excel, acá tenemos las opciones. Import data frame. Y lo podemos importar de un archivo de texto, de un archivo de texto base, de un archivo de texto R. Desde Excel, desde SPSS, desde SAS y desde Stata. ¿Ya? Estos están por defecto. Entonces podemos ir a exportar from Excel. Va a abrir esta ventana y acá en Browse buscamos la ubicación donde tenemos el documento, la planilla. Datos, compartida, encuesta. ¿Ya? Y ahí la abrí. Acá la está abriendo la vista previa y si se fijan acá abajo, en la esquina derecha abajo, ahí podemos ver el código. Entonces podemos guardar este código, no tienen por qué aprendérselo, y podemos importarla con ese código y así cada vez que utilicemos una nueva planilla no tenemos que hacer todo este proceso, sino que, por ejemplo, si tienen un reporte que quieren actualizar, dejan el script hecho y luego se corre completo nomás. No hay ni siquiera que importar, solamente tiene que estar en la misma carpeta que hayamos definido el primero y con el mismo nombre. Se le va a dar cancelar y lo vamos a importar desde la línea de código. Entonces, library. Tienen que activar el paquete read Excel. Si no tienen, miren, acá no me salió un warning de que el paquete está construido en una versión más baja de la que yo estoy usando en este momento. Pero da lo mismo. Funciona igual. Si no tienen el paquete, lo tienen que descargar con install.packaging y el mismo nombre del paquete y lo instalan. ¿Sí? Lo voy a escribir acá arriba por si acaso. Install Excel. Llamamos a la librería para activar el paquete y ahora podemos correr el código, que es, vamos a guardar en una variable que se llama encuesta. Vamos a guardar con el comando read Excel y acá le tenemos que dar la ruta. La ruta donde está el archivo. ¿Okay? Corremos y ahí está. Y ahí está, ahora sí. Se guarda acá. Y nos dice que tiene 57.418 observaciones, esas son las filas, y 33 variables, que son las columnas. Entonces, primero para ver la estructura de los datos o cómo está este Excel, podemos darle un summary. Summary.
summary a encuesta. Y como las preguntas son súper largas, aparece acá una pregunta por fila. Ya, acá arriba está. Entonces tenemos la identificación del hogar, que está en tipo texto, en tipo numérico, por eso nos entrega el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el máximo. ¿Ya? En realidad esto analíticamente no tiene ni un sentido porque sabemos que esto es un ID, ¿verdad? No es un número, sino es una cantidad. Lo mismo con el ID de acá, lo podríamos cambiar a tipo texto, por ejemplo, para que no haga esto. Luego tenemos total de personas, acá tiene sentido calcular el mínimo, el máximo, el promedio, la mediana, etcétera, ¿cierto? Después, condición de actividad, y todos los que siguen después, casi todos menos edad, están en tipo carácter. Entonces no entrega ningún resumen, ¿verdad? No hay nada que pueda entregar en los tipos carácter. Se fijan, son todos tipo carácter. Y el último, que es el ingreso per cápita. Entonces, vamos a trabajar con algunas columnas, no con todas, que no las convertí todas, y las vamos a convertir a tipo factor, porque para poder analizarlo tiene lógico pensarlo en tipo factor y no en tipo texto. No hay nada que podamos analizar ahí. Entonces, para convertir una columna de un tipo a otro, vamos a encuesta, que es el dataset. Vamos a la columna que queremos convertir, va a convertir, por ejemplo, esta, y la reescribimos. Le volvemos a asignar el vector de tipo asFactor de la misma columna. Si voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando la columna, la columna que nos interesa con todos sus valores, la estamos convirtiendo en factor y la estamos asignando a la columna original. Entonces la estamos reescribiendo. ¿Sí? Ahí está, reescrita. Y si ahora volvemos a tirar summary y vamos a la que convertimos. Ahí está. Total de personas. Convertí la que no queríamos convertir. Bueno. Y quedó como factor. ¿Verdad? Entonces ahora la tomo como categorías y no como numérica. ¿Sí? Pero esa tiene sentido que sea numérica, así que voy a volver a correr esta instrucción para que se devuelva la original. Y acá vamos a hacer una columna que no tenga sentido que sea numérica. Por ejemplo, condición de actividad. A ver qué era condición de actividad. Acá, que estuviera ocupado, inactivo, desocupado. Eso tiene sentido que sea una categoría más que un texto, ¿verdad? Voy a escribirlo. Condición de actividad. Ahora sí. Voy a volver a dar summary. Acá está. Acá empieza lo que teníamos recién. El identificador, el segundo identificador, el total de personas que está numérico, y acá la condición de actividad que está como tipo factor. Entonces nos va a entregar la cantidad de entradas que hay en esa columna por cada una de las categorías, ¿cierto? Hay 1493 desocupados, y así. Entonces voy a convertir varias columnas, las tengo escritas previamente a factor, si no nos vamos a demorar mucho. Ahí está, están todas escritas como factor, entonces voy a correr todas estas líneas. Ahí. Y si ahora corremos el summary, van a aparecer como factor esas columnas, ¿no? Desde acá. El identificador numérico, el total de personas es numérico, la condición de actividad está como factor, como categoría, el nivel de educación está como categoría, entonces nos entrega la cantidad de personas que hay por cada una de estas categorías,
El estado civil lo mismo, cuántos hay casados, cuántos hay solteros. La edad está numérica, tiene sentido que esté numérica, no como factor. La ocupación también quedó como factor. Luego, la razón principal por la que no tiene conexión a internet está como factor. ¿Sí? Y tiene sentido porque tiene un código de palabras, no es que hayan escrito un comentario en cada una. Ahí hay que fijarse cuando analizamos datos, que, por ejemplo, si se escriben comentarios y no hay un código de texto, la gente escribe cualquier cosa, entonces nos van a entregar 12.000 factores, 50.000 factores. ¿Por qué? Porque son todos distintos, entonces nos van a entregar 50.000 factores con una entrada cada uno. Pero acá no, acá tenemos categorías y se están usando con el mismo nombre, entonces tiene sentido. Lo mismo acá. La frecuencia con la que ocupa el internet. En el hogar no lo ocupa, en el trabajo, en movimiento, en lugares con wifi, otro. ¿Ya? Y un otro escrito diferente. Eso es lo que pasa siempre que algo esté escrito diferente, lo va a tomar como una categoría aparte. Acá, los vacíos, donde no hayan escrito nada, los va a tomar como NA, y al pasarlo a factor, va a tomar el NA como si fuera un factor aparte. ¿Okay? Si no queremos que eso pase, tenemos que darle NA remove, que es lo que vimos la clase anterior también, que es un argumento que podemos decir que ignore los NA. Y esas son todas las que convertimos. Las otras están igual, todas en forma de carácter, excepto el ingreso que está en formato de numérico. Bien, entonces ahora, ¿qué podemos hacer con estos datos? Podemos hacer lo que necesitamos, el análisis que necesitamos hacer. Voy a volver a guardar el data frame en un data frame llamado DF, con solamente las columnas que convertimos, para no trabajar con el data frame completo. ¿Ya? Entonces, para olvidarnos de las que no convertimos, encuesta, que es el data frame, y voy a sacar un subset con los paréntesis cuadrados. Le voy a decir que quiero la columna desde la 1 hasta la 11. Ahora podemos darle un summary a DF. Ahí tenemos solamente las que están convertidas, las que tiene sentido el formato. De hecho, podría ser 1, 2, de la 3. Los ID no tienen mucho sentido por ahora. No. Ahí está, desde total de personas en adelante. ¿Ya? Entonces podemos visualizar esta data de diferentes formas. Por ejemplo, podemos hacer un gráfico. Si queremos graficar el estado civil versus la edad, por ejemplo. Le vamos a dar una variable X que va a ser la columna de la edad, no sé, DF, con el paréntesis, la columna de estado civil para que quede en el eje X. Y en el eje Y vamos a dejar la edad. Entonces, DF, columna edad. ¿Ya? Y le vamos a decir plot, que es el comando para graficar. X, Y. Entonces, X, se fijan acá, va a ser un vector de tipo factor con 8 niveles y está en la categoría de valores. Y es un vector numérico que va desde el 1 hasta el 57.418. Y ahora le vamos a dar plot a eso. ¿Ya? Se fijan acá, tenemos el gráfico. Salir, en este caso es un gráfico de barras porque va de cajas y bigotes.
Porque R trata de hacer el gráfico más lógico, como dijimos antes. R trata de asumir todo lo que no le digamos. Entonces, nosotros no le decimos cómo hacer cierto gráfico, va a tomar el que es más comúnmente usado para ese tipo de datos. Entonces, los tipos de datos y cómo lo estamos planteando, lo que tiene más lógica es usar un gráfico de cajas y bigotes. ¿Sí? Estamos viendo acá cuál es el rango de edad donde se mueven las personas con cierto estado civil. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos ver que los más jóvenes, en promedio, están como convivientes. No estoy segura si este es conviviente o el de al lado es conviviente. Si no se alcanza a ver. A ver si los tiramos. Las imágenes de R son de tipo vector, entonces hacia donde la estiremos se va a acomodar en el espacio. Pero igual no alcanzo a ver toda la... Es muy larga la oración, habría que mejorar esa oración o darle una instrucción de que salgan hacia abajo. Veamos cómo se... No me la sé de memoria, pero podemos buscar plot. Veámoslo desde acá. Eh, 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 no, no está. No sé cuál es el comando, no me acuerdo. Bueno, pero se puede asignar que la palabra esté hacia abajo. Igual quedaría súper largo y el gráfico que sería muy pequeño también, es cierto. Bueno, y teniendo estos gráficos ya podemos analizar datos, que es lo que nos convoca. Por ejemplo, acá tenemos lo que se llaman outliers, ¿verdad? Que están... un pequeño recuerdo de cómo se leen en los gráficos de caja y bigotes. La línea de en medio es el promedio entre los datos. Luego el primer cuartil, perdón, acá serían 3/4 de los datos. Y estas serían 3 desviaciones estándar. 3 o 2 desviaciones, no me acuerdo bien. Lo mismo hacia abajo. ¿Ya? Y estos que quedan fuera son los que se llaman outlier, que están demasiado lejos de la mayoría, como de la tendencia de los datos. Entonces vemos que, claro, hay pocas personas, muy pocas personas que sobrepasan los 100 años de lleno, entonces obviamente por cada categoría van a haber aún menos personas que sobrepasan los 100 años, incluso menos acá. Y vemos que la mayoría de los jóvenes están como convivientes, o en esta categoría de acá, que es la tercera categoría, y donde hay la categoría como más adulta es la de viudo, que es lógico de esperar, ¿no? Bueno, y así podemos construir todos los gráficos que queramos. Por ejemplo, podemos usar un tipo de... No lo voy a usar en el dataset completo porque va a tardar mucho. A ver, tirémosle a ver si alcanza a estar. Ok, no lo vamos a poder leer muy bien porque son todos de tipo factor, pero para poder explicarlo. Lo que hace el comando pairs, como su nombre lo dice, va pareando cada una de las variables contra sí misma y contra todas las demás. ¿Ya? Creo que eran muchas variables, se va a demorar mucho. Mientras me preguntan cómo se hace para pedir un gráfico en específico. Ya por el tipo de datos acá probablemente no los va a tomar, pero acá hay un argumento que dice type.
Entonces, si ponemos acá, type igual a lo que queramos, P significa gráfico de puntos, L significa gráfico de líneas, B significa que grafique los puntos y las líneas, C es para circulitos o puntos vacíos, O es poner los puntos sobre las líneas, y así, hay un montón más. S y S es por stair steps, H es por histogram, y N as not close any pointer line. Nada. Y esos son los que aguanta este tipo de, este comando que es plot, que son los gráficos básicos, ¿no? La próxima semana vamos a hacer gráficos más entretenidos con ggplot2, que ahí nos deja personalizar todo lo que queramos dentro del gráfico. Entonces acá, por ejemplo, si queremos un gráfico de puntos, le ponemos P. Y ahí va a arrojar un gráfico de puntos. Como es de tipo factor el de abajo, probablemente va a tirar un gráfico de caja de bigotes igual. O sea, habría que probarlo, ¿no? Pero yo diría que sí, porque no va a ser capaz de dibujar todos los puntos. Y para el de caja de bigotes, si es que no lo toma por defecto, porque en este caso lo está tomando por defecto por los tipos de datos que tenemos, usamos boxplot. ¿Okay? El comando boxplot los va a dibujar. ¿Ya? Porque si te fijas no está en la definición de tipo de datos. Ya, si era demasiado lo voy a parar. Era demasiado. Ya, lo bueno de R es que si se reinicia, mantienen los scripts aunque no los tengamos guardados. Pero tenemos que tirar todo de nuevo porque no mantiene las variables, ni lo que teníamos en consola. Ya, entonces ahora sí, para tirar el gráfico pareado, voy a definir un data frame 2, ¿ya? Más pequeño, que va a ser de 2 columnas. ¿Ya? Voy a guardar primero las 2 columnas para que nos quede ordenado. La columna 1 va a ser encuesta, ahí, para arriba. Sí. Encuesta, y vamos a total de personas. Está total de personas. Y como columna 2 vamos a usar la columna, vamos a usar edad, por ejemplo, ¿ya? Para que sea numérica. Y para juntar esas dos en un data frame o en una tabla, como lo quieran, bueno, va a quedar de formato data frame, así que mejor por la terminología. Se usa cbind. Cbind va a juntar 2 columnas, ¿ya? Y también está el comando rbind, que junta filas, ¿ya? Entonces, si queremos pegar, tenemos 2 datasets y queremos pegarlos como filas así, usamos rbind, y si tenemos columnas separadas con la misma cantidad de filas y las queremos pegar entre ellas y juntar un dataset, usamos cbind. En este caso quiero juntar 2 columnas, voy a juntar la columna 1 con la columna 2 y la voy a guardar en dataframe 2. Entonces, si vamos a dataframe 2, son 2 columnas. ¿Ya? Y las voy a renombrar porque al usar este método no perdemos los nombres. Entonces, call names, si le call names a un data frame cualquiera, en este caso df2, lo que nos devuelve es los nombres de las columnas, ¿ya? C1 y C2, que es el nombre que le puso por defecto, que es el nombre que yo le puse acá.
¿Ya? Entonces podrían haberlo hecho mucho más eficiente y ponerle el nombre que quieren acá directamente, ¿verdad? Pero vamos viendo todo porque es bueno saber cómo se van arreglando las cosas. Entonces, para redefinir los nombres, simplemente le entrego un vector que contenga la misma cantidad de valores como columnas hay y reescribo ese vector C1, C2, ¿cierto? Eso es lo que tenemos acá, vector C1, C2. Entonces yo le voy a decir al vector que se llama total de personas, coma, edad. Entonces lo que va a hacer es redefinir los nombres de cada una de las columnas como el vector que le entregué en el mismo orden. Entonces ahora si llamamos call names de ese data frame, nos va a entregar los nuevos nombres que le entrego. ¿Ya? Solo por guardar que el data frame quede con las variables que queremos, si no después es difícil leer. ¿Sí? Vamos a decir qué es C1, de dónde salió y vamos a tener que buscar en el código de dónde salió C1 y a qué se refería, etc. Entonces ahora ocupemos el comando en df2, que solo tiene 2 columnas, así que va a correr rápido. Relativamente rápido. Y ya terminó. Todos los gráficos e imágenes aparecen en esta pestaña, ¿ya? Plots. Voy a dar zoom para poder verlo bien. Ahí está. ¿Ya? Entonces lo que hace este tipo de gráfico es comparar cada una de las variables con todas las otras variables que hay. En este caso son solo 2. Entonces este gráfico es total de personas en el eje Y y edad en el eje X. En cambio este es total de personas en el eje X y edad en el eje Y. ¿Ya? Y así si hubiéramos tenido 3, hubiéramos tenido la pantalla separada en 9, ¿verdad? 3 columnas, 3 filas, donde tengamos la comparación con la tercera. Y así lo vamos leyendo. Podríamos hacer una tercera, ahora vamos con C3, con otra columna de encuesta. Podemos usar la columna ingreso per cápita. Y acá le vamos a hacer 3. Le vamos a dar ingreso. ¿Ya? ¿Está bien? Y lo vamos a parear. Vamos a esperar que se actualice. ¿Ya? Este tipo de gráfico es súper bueno para visualizar un poco la data que estamos usando y cómo está más o menos distribuido cuando tenemos valores de tipo numérico o de tipo factor. ¿Ya? Cuando hay unos de tipo factor, lo que va a graficar no va a poner el nombre del factor, entonces vamos a tener que sacar un diccionario porque los va a poner como 1, 2, 3, 4, y vamos a tener que sacar un diccionario de qué significa cada uno de esos factores, del 1, 2. ¿Se acuerdan que cuando usábamos factor podíamos entregar la posición? El 1 correspondía, no sé, a manzanas, el 2 a peras, el 3 a otra categoría, ¿verdad? Y nosotros lo podíamos llamar como manzana o como 1. Entonces, en este gráfico en particular lo va a entregar como 1 siempre, que no va a escribir acá los nombres. Pero es lo mismo, o sea, igual lo podemos interpretar, sobre todo si están ordenados. Entonces, vemos acá, bueno, este gráfico es de total de personas en el eje Y con edad en el eje X. Este tiene ingreso en el eje X con total de personas en el eje Y. Entonces, si se fijan, mientras más personas, con menos personas,
es los que logran ingresos más altos. ¿Ya? Lo que no sé es cómo será, si esto será el ingreso de una persona o el ingreso del hogar. Me imagino que el ingreso del hogar, si no, sería al revés, ¿cierto? Lo mismo acá. Acá vamos a tener edad en el eje y acá vamos a tener ingresos en el eje X. Entonces, si se fijan acá, la persona con más ingresos, que a ingresos va de izquierda a derecha, ¿verdad? Acá tenemos 50 millones. 50 millones. ¿Verdad? Está en el rango de edad. Tenemos que trasladarlo, que es un poco difícil ver porque está lejos, pero está como a los 60, si no me equivoco. La escala está justo al otro lado. Y acá lo mismo podemos ver. Esto es el total de personas que viven en un hogar. Entonces va a ser el mismo gráfico que acá, pero traspuesto. ¿Verdad? Lo mismo que este, en el mismo gráfico que este traspuesto y este con este. ¿Sí? Y así podemos ver cómo está más o menos distribuida la data y hacer algo más en específico. Bueno, eso hasta acá. Los tipos de gráficos los podemos ver con la variable ingreso, es más fácil, ¿verdad? Podemos acá, por ejemplo, si ahí, ya, acá le damos ingreso. La última, no la guardamos. Oh, ok, la voy a rescatar desde la otra, desde encuesta. Lo mismo, porque no le tenemos que cambiar el formato. Con edad. Entonces, en verdad lo voy a cambiar, voy a poner que el ingreso esté en el I. ¿Sí? Y la edad en el X. Que no sea tan largo. Y acá tengo que borrarle type. A ver qué nos da por defecto. Ahí está. Y por defecto dibujó puntos. Puntos vacíos. Si nosotros le que podemos decir que no queremos puntos, queremos el de tipo de líneas. O el de puntos con líneas. Va a quedar elegible, me imagino, pero vamos a ver. El otro era que eran los círculos vacíos. Y recién dibujó los puntos. Está un poco lento mi computador. Ahí está el de puntos con línea. Falta el otro. ¿Sí? Bueno, y dentro de esto también le podemos dar los parámetros. Por ejemplo, si no queremos que vaya de 0 a 120 y acá lo agarró de 20 en 20, podemos decirle que de hecho no está yendo desde 0. Si se fijan, este espacio es mucho más pequeño que este, por lo tanto está partiendo como en 18. Nosotros podemos decirle que no, que queremos que parta desde 0 y va a partir desde 0. Eso es con... esto también personalizado. Acá abajo en las ayudas siempre hay ejemplos también. Lo pueden personalizar. ¿Sí? Por ejemplo, acá
lab es el nombre que se le da a los ejes. Le podemos dar nombre a los ejes también. A ver, démosle nombre a los ejes. Xlab va a ser edad y lab va a ser ingreso. ¿Qué más le podemos dar? Ya, estos son parámetros para los ejes. Ya, le pueden poner color, desde cuándo parte, en cuánto va a incrementar, pero están harto más detallados de lo que vamos a querer estos gráficos. En realidad, plot generalmente uno lo ocupa como para visualizar solamente, y lo que vamos a ver la próxima semana, yo generalmente me voy directo a los ggplot porque son mucho más personalizables, más fáciles de usar y mucho más bonitos. Sí, por lo mismo. Entonces acá le podemos dar el límite, como les dije, desde qué número hasta qué número va a ir. Incluso puede ir un eje al revés, puede ir, en vez de ir incrementando, puede ir bajando. Acá los límites de la I, del eje I. Okay. Ahí le pueden ir dando cada vez más parámetros. Creo que se quedó pegado porque no imprimió el otro. No los mueve. Ahí está el último. Ya, voy a poner puntos para que no quede. Ok. Se supone que va a borrar. Lo único que va a hacer ahora es borrar las líneas. Si se fijan, se pusieron los nombres de los ejes. Y cuando termine de procesar, irá a arrojar el otro gráfico. Un colapso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Entonces quedamos hasta acá la clase de hoy. Antes que se salgan, déjenme sacarle una foto, un pantallazo a los participantes. Acá están. Nos salgamos todos. Ya. Y saben que cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer por el WhatsApp. Los que no están en el WhatsApp se pueden unir. ¿Problema? El link está en el mail, se los mando por mail. Y eso hasta ahora. La próxima semana vamos a ver un data frame, ahora que ya vimos toda la teoría de los data frames y de las funciones, más entretenido como visualizar. Y quiero en la última clase mostrar cómo podemos hacer un dashboard simple. ¿Ya? Eso es mucho más avanzado, pero si siguen practicando van a poder llegar a eso, y los dashboards son estos paneles que nosotros que se entregan, que uno puede ir interactuando con el panel. Por ejemplo, no sé si tenemos la información del coronavirus, podemos tener un gráfico y ir viendo, ya quiero ver solamente Santiago ahora, dividido por comunas. Ah, no, pero ahora quiero ver la comparación entre todas las ciudades de Chile, entonces que aparezcan todas las... Ya, ¿se entiende? Podemos ir mirando, muéstrame solamente, no sé, el mes de marzo, o muéstrame el año completo. Y ahí eso lo podemos ir viendo desde el dashboard. ¿Okay? Entonces quedamos hasta acá hoy. Les voy a subir los scripts a la carpeta compartida. Y eso. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias.